historias de la Biblia que luego nos llevaban a el capítulo tal, versículo tal. Y entonces a mí me parecía desde ahí muy interesante cómo con mi imaginación tenía que recrear todo lo que decía la historia, ¿no? Recuerdo que por ahí de los 8 años todavía estaba en estudio bíblico y me tocó ver lo del diluvio. Me acuerdo que no dormí toda una noche porque yo decía, Diosito, no nos vais a llevar, o sea, nos hemos portado mal, pero no nos lleves, ¿no? Claro. Entonces desde ahí empiezo a leer y desde ahí supe que la imaginación es un recurso y que te hace sentir cosas. Entonces eso me parece increíble y desde los 5 años me gusta leer de todo y lo que sea. Wow. Yo me acuerdo mucho, vi esas películas de la temporada que había muchas películas de zombies y me tocó leer esa parte de la resurrección de los muertos y asociaba mi mente de niño un evento con el otro que no tiene nada que ver, pero con ello. Ok, me parece un muy buen inicio. De hecho, siempre, ahorita nos fuimos muy atrás, pero con las lecturas significativas, quiero pensar si hay algún título del libro que te suene, que digas, ¿sabes qué? Me casé con este libro, puedes leer ese que me comentaste u otro, pero siempre hay como que un libro que recuerdas, ¿no? Pasa el tiempo y dices, ese libro no lo olvido porque me significó justamente algo. Bueno, en secundaria también recuerdo que tenía la clase de español y el maestro que nos daba español estaba en biblioteca. Y como me portaba bastante mal en secundaria, entonces me castigaban y me mandaban a la biblioteca como castigo. ¿No? Qué curioso. Y entonces ahí empecé a tomar libros, porque pues era lo único que podía hacer ahí. Y me acuerdo que uno de los primeros libros que me impresionó fue La Ilíada y la Odisea. Y posteriormente ya, yo creo que en universidad leí Travesuras de la Niña Mala de Vargas Llosa. Yo creo que tenía unos 18 años. Sí, y imaginar todo ese mundo como Vargas Llosa describe ese momento de la historia, describe París, describe a personajes hablando desde su cuestión emocional, me pareció increíble. Después leí a Milán Kundera con La insoportable levedad del ser y me tocó ver la película y fue cuando dije, no puede ser, es lo que todo el mundo nos dice, ¿no? El libro siempre es mejor que la película. Y es cierto, o sea, en el libro, si te hablan de una Sabina que usaba un sombrero, tú te lo puedes imaginar como se te antoje, pero ya cuando te lo presentan digerido en la película, es como que a veces se queda corto a la imaginación que podemos tener cuando somos lectores. Sí, te ciñes a la visión del director o de la posibilidad de creación que en eso en las películas. No he visto esa película, la voy a ver ahorita que la mencionas. ¿Hay alguna referencia? O sea, el director, los actores. No me acuerdo, pues es que hace mucho que en la vida no me acuerdo. Va, pues mira, no acostumbro a acercarme al público tan temprano, pero creo que ahorita que estamos hablando de estos libros que nos marcan, valdría la pena como que interactuar con los lectores presentes. Voy a pedir perdón al público que nos ve por Zoom y por Facebook Live, que está en la página de La Voz LP por videoconferencias. Por si no los ven y los escuchan, sepan que aquí están, ¿de acuerdo? Entonces, lanzo la pregunta. Me encantaría saber a ustedes si tienen presente alguno de estos libros que los marcaron como sus libros más de recuerdos que añoran. Mientras más atrás en el tiempo se vaya, me parece más interesante, pero pueden, si les viene a la mente un libro, me encantaría escucharlo. ¿Quién dice yo? A mí, por ejemplo, buenas tardes. ¿Sí, tu nombre? Hay algo que me introdujo a la lectura, así como la Basti, me acuerdo que en la prepa me daban lo que era la Biblia, para leerla como literatura. Y la verdad son libros muy bonitos que te describen cosas que realmente nadie te las platica como tal. Posteriormente fue Flores en el Ático, Los Cinco. Sí. Son libros que vuelves a leer, a leer, a leer, a leer. Y la verdad es otra forma de imaginarte, como dice ella, las cosas a cuando lo ves en una película, ¿no? Sí. No, la Biblia tiene de todo. Claro. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir para seguir? Pero quiero preguntarle algo a Basti. Yo quiero saber qué fue lo que te motivó, en qué momento dijiste empiezo a escribir, porque tienes una
particularidad de escribir muy padre, muy bonita. ¿Cómo te inspiras? O sea, ¿cómo te inspiras y en qué momento dices, voy a escribir lo que sea, un cuento, lo que sea? ¿Cómo te surge eso, Basti? Bueno, ay, gracias por venir a los 50,000 espectadores que tenemos. Pues, Esa es la siguiente pregunta, ¿eh? Así que qué bueno que sale bien, por favor. ok. Pues, yo me acuerdo que cuando era la hora de decidir qué estudiar, yo estaba entre filosofía, porque quería ser escritora, y psicología. Filosofía, me dijo mi papá, estábamos en el año 2000, y me dijo, empezó todo lo de la huelga en la UNAM, y me dijo, ¿sabes qué? O sea, voy a verte al rato en la tele, ahí de porra, ¿no? Entonces, vete a estudiar inglés y cuando pase ese año regresas a ver qué quieres estudiar. Efectivamente, fui a estudiar inglés, regresé, entró a psicología, pero siempre me gustaba leer y me gustaba, el cine me gusta mucho también, que tiene mucha relación con la literatura. Y solo estaba ahí en mí como dormido ese deseo de, en algún momento estaría padrísimo escribir, ¿no? Pero así me fui, universidad, después hago algunos posgrados, y cuando termino de estudiar todo lo que podía ver con psicología, dije, ahora sí, va la mía y me voy a dedicar a ver qué puedo hacer. Realmente no sabía si iba a ser buena haciéndolo, y entonces decidí meterme en un taller para principiantes, de literatura para principiantes, con David López, ¿sí? Y me metí, y me acuerdo perfecto que eran los sábados, creo que era como de 1 a 4, y me acuerdo que las primeras clases, yo veía a los otros 2 o 3 compañeros, porque así como estos eventos no asisten muchas personas a los talleres de literatura, pues tampoco, ¿no? La gente no quiere escribir. Y entonces yo veía que las personas, los compañeros que estaban ahí, eran compañeros súper dedicados, o sea, que ya traían una cuestión de escribir, y tenían muchísimas ideas y tal, y yo desde ahí dije, híjole, a lo mejor no es, ¿no? Pero bueno, en algún momento David en sus tareas deja el que hiciéramos un cuento de una frase, ¿sí? Y entonces era viernes y yo todavía no tenía esa tarea. Oh, y dije, bueno, pues mucho tiempo de mi vida escolar no las llevaba, entonces ¿por qué ahora pues no va a ser tan distinto, ¿no? Entonces tuve un último paciente, era el paciente a las 8 de la noche, un viernes antes de acudir a clase, y algo me estaba diciendo mi paciente, y terminó con una frase de es que se había separado del marido, algo así, y me dice, Basti, es que si yo me muero mañana, él ni se entera, ¿sí? Y entonces fue como desconectarme de ser psicóloga, agarrar esa frase y decir, eso merece una historia, ese es mi cuento, ¿sí? O sea, cuando lo analicé, dije, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, listo. Y ese es un cuento que justamente está aquí, con el que gané la posibilidad de publicar, que se llama Eros y Tánatos, donde ese es el cuento. Ella morirá mañana y él no lo sabrá. Todos los otros renglones solo dan contexto a las personas de las que hablo en ese cuento, que no es ni un renglón, ¿sí? Entonces, ¿cómo empecé? Yo creo que cuando hice ese cuento, fue cuando me enganché totalmente y dije, claro, o sea, escribir tiene que ser algo que así como cuando tú lees, empiezas a sentir cosas, ¿sí? Y que realmente yo he leído libros que se me han erizado, así se me ha puesto la piel chinita. Dije, así tiene que ser escribir. Y entonces empecé a hacerlo de manera automática, escribía crónicas, que me ha sido muy complicado, pero me gusta mucho hacer crónicas, y así empecé luego a contar historias que tenían que ver con situaciones de cárcel. Yo al mismo tiempo que empecé a tomar cursos para escribir, estaba trabajando en la cárcel, empecé en la cárcel como psicóloga. Entonces imagínense todas las historias que ahí me contaban, porque pues no había restricción, no había filtro, era la historia como tal. Y entonces muchas veces yo como psicóloga decía, qué increíble que desde afuera vemos a estas personas como criminales, esa es la etiqueta que les ponemos. Pero si uno se adentra más allá, todos tienen un motivo que no puede ser tal vez entendido por todos, pero hay un motivo desde su vida y desde su historia.
Y muchas veces encontré personas, tanto en la sección varonil como en la sección femenil, que decía, es que qué bárbaro, o sea, era lógico que llegara hasta aquí. No había otra manera de tener toda esa historia en su vida que lo llevara a otro lugar. Y también la cercanía que podíamos tener con estas personas, porque en ese lugar entendí que la justicia no tiene nada que ver con si eres inocente o culpable. Entendí que la cárcel, a veces más allá de ser un castigo, es una oportunidad para poder volver a vivir. Y decía, estamos a una distancia muy corta de que cualquiera lleguemos a la cárcel. Y que la justicia tiene que ver más, por ejemplo, con dinero que con otra cosa, ¿no? Entonces, allá me fui a otro lado, pero bueno, así, o sea, después de psicología, ¿no? Que esta es la mente de alguien que escribe, ¿no? Y bueno, también de alguien con TDA, o sea, empiezas a conectar ideas, cosas, y te vas escribiendo, ¿no? Yo he pasado, no sé, 6 horas continuas escribiendo, por ejemplo, ¿sí? Y hay veces que escribes 3, 4 frases y no vuelves a tocar ese cuento hasta meses después, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cuento que le da nombre a este libro, el de Los perros no tienen piedad, es un cuento que me aventé en como 5 horas continuas. Y es el único cuento de todos los que ustedes van a ver aquí, que cuando se manda a editar, porque tú haces un cuento y luego lo mandas a la editora, yo siempre digo que quien edita son los chidos, ¿no? Es el único cuento que me regresó y me dijo, queda y va. Esa frase es un alivio como escritor porque no necesita ninguna corrección y al contrario, cuando te regresan un cuento para corrección, siente un poquito uno como un rechazo, ¿no? Y entonces tienes que adecuarlo a las correcciones estéticas, ortográficas o lo que sea que te indican. Y el de Los perros no tienen piedad, en 5 horas salió, que implicó todo un trabajo de investigación para poder hacer ese cuento y corte y queda, o sea, a la primera queda. Sí, de hecho, bueno, aquí ya están saliendo varias de las Ay, sí, ya, preguntas. sí, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Justamente una pregunta que salió en la última charla fue esa, ¿no? Tú como escritora, ¿cómo sabes que el cuento está listo? Porque, bueno, ahí pegó, ¿no? Pero habrá otros casos donde justamente, entonces ya, me gusta, está listo, va, se queda de taller quizá, pero ¿tú cómo sabes que ya está? Nunca lo sabes. Siempre he dicho que ser escritor, que al principio cuando empecé a escribir y empecé a generar cuentos, me decía el señor Leonesa, pues es que ya eres escritora, ¿no? O sea, el de Eros y Tánatos, que fue con el que yo pude publicar, me decía, es que la descripción para ese renglón pues, está padrísimo, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo como a asumir que era escritora, pero ya después lo fui asumiendo y creo que es un oficio bien, bien individual y como muy cerrado. Nunca sabes realmente cuándo un cuento está listo. Creo que es como cuando dicen, cuando estés listo para casarte lo vas a saber, no lo sé. Uno nunca sabe cuándo realmente está listo, ¿no? Claro. Solo dices, va, creo que hasta aquí, y hay veces que la mente te dice, hasta aquí se quedó, ¿sí? Y es ahí cuando, pues no es como que lo sientas como tal, pero publicas o mandas tu cuento. En los talleres, cuando te están coachando, por así decirlo, lees un cuento y te hacen ahí mismo correcciones, ¿no? Porque los talleres se trata de que todos llevemos cuento y entonces a partir de ahí se empiezan a construir pues más cosas o se empieza a completar la historia. Pero es un trabajo bien solitario, bien individual y algo que no nos encanta a los escritores es leer nuestros cuentos, ¿sí? O sea, el yo agarrar un cuento mío y leerlo, realmente cuando escribimos no lo hacemos para los demás. O sea, lo hacemos porque hay historias que sientes que necesitan salir y que cuando tú la lees te crea un placer y un gozo, ¿no? Ya cuando a veces lo leemos, pues hay personas a las que les va a generar diferentes cosas. Mi abuela cuando escuchó algunos cuentos míos, me dijo, ay, mijita, no sé por qué tantas maldiciones.
Sí. Entonces dices, bueno, o sea, ella fue lo que captó, ¿no? Pero el sentido a veces que el escritor le da nunca va a ser descubierto. Entonces, creo que ya hasta se me olvidó que me preguntaron. ¿De cuando está listo? Ah, de cuando está listo, sí. Pues no hay como forma de que sepas cuándo está listo, pero ya está, hablé de mi abuelita, ¿no? Sí, no. De Este, eso se trata. Déjame hacer entonces un censo de aquí de la sala. ¿Cuántas personas ya leyeron al menos este libro de Bart? Que repetimos, se llama Los perros no tienen piedad. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Qué bien. Ok, un buen rating. Por lo regular, es al revés. Más personas después de escuchar al escritor se dan cuenta que es un libro que vale la pena leer y lo comienzan a leer. Gracias, gracias. Pues bueno, qué bueno que en sus temas. Me acuerdo mucho un libro de un doctor también, psicólogo, pero de esto de los sueños, que tardó creo que 15 años en hacer el libro. Digo, por supuesto, seguía en otros proyectos, seguía ejerciendo, pero ese libro que luego sale una película en anime, se llama Paprika. Ahorita no puedo recordar el autor. Sin embargo, él comentaba que fueron más de 15 años de estar recopilando esa información entre sus pacientes, los sueños de sus pacientes, los sueños de él, darle forma y generar ese producto final que fue el libro. Pasan 15 años y ya después en lo que lo trabajan, o sea, 15 años recopilando información. Y luego otros tantos años más en organizarla, darle forma y genera una joya de cine, al menos desde la perspectiva de muchos. Y me encanta esta parte porque justamente para allá va la siguiente pregunta, Basti. Bueno, la realidad y la ficción. ¿Dónde está ese borde? ¿Dónde existe el borde de yo como paciente ya no tengo mi realidad en esta ficción, o yo como escritor ya no estoy, sí está uno, ya no estoy aquí, ¿verdad? ¿Dónde transforma en ficción y lo dejas, lo liberas para el mundo, por así decirlo? bueno, aunque hay muchas historias inspiradas en situaciones reales, algo que se nos enseñaba en los talleres es que como escritor no puedes escribir para desahogarte. ¿Sí? Eso no es hacer arte. Entonces, todo lo que vemos aquí es ficción. Claro que refleja mucho del mundo interno del escritor, pero tampoco es agradable que yo reflejara mis propias experiencias aquí. O sea, todo tiene que ver con ficción y tiene que ver con la posibilidad que da la escritura de poder cambiar las historias a tu conveniencia en cuanto a si yo una historia en lo real veo que termina con una desgracia, bueno, ¿qué pasa después de la desgracia, no? Cómo a veces después de vivir algo terrible los seres humanos tienen la posibilidad de ser resilientes y crecer y vivir en felicidad y entonces esa es la idea, que no fuera nada real, sí inspirado en ello, pero que fuera siempre una rebelión a la realidad. Ya tenemos una realidad bastante jodida como para que no nos rebelemos ante ella y creo que ser escritor te da esa oportunidad, rebelarte y ponerle los finales que quieras y poder hacer con los personajes lo que tú quieras. Entonces, creo que ahí se separa, o sea, te inspiras en lo real, pero siempre lo tienes que llevar a la ficción. Con este comentario justamente me das pie a ya hablar del libro, si estás de acuerdo, a menos que haya alguna intervención que quieran comentar. ¿Iríamos de lleno al libro? Va. Bueno, pues justamente ahora que hablas de tu trato con tus personajes, repito, el libro que estamos presentando hoy aquí en Letras Vivas y Cursos de Lectores en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas de la OCP es justamente este que está aquí. Espero que se alcance a ver en el libro. Y si no, bueno, ahí les compartimos la portada. Es el de Los perros no tienen piedad, de Basti Santoy. Basti, hay un arte en ser breve. La verdad es que dicen que es lo más difícil, poder decir mucho en pocas palabras, y lo logras. Lo noto en las historias que digo y lo demás.
ahí está, nada más que tienes que regresarte, volverlo a leer y dices, ya, tú como lector tienes un trabajo extra, porque es muy bien tu trabajo. Entonces, me gustaría que nos platiques desde ti cómo surge específicamente este libro, a más de lo que ya estamos platicando. Bueno, lo que dices es muy cierto. Hay quien cree que escribir cuento es algo sencillo, pero escribir cuento es un disparo que tiene que ser directo y a la cabeza. Si no es así, si tu público, tu lector lee un cuento y no le das como ese tiro, no va a seguir leyendo los demás cuentos, ¿no? Entonces, sí es algo muy difícil porque tienes que impactar. En lo que yo traté de hacer era no darle nada a los lectores digerido, y esto por una cuestión de respeto, en el sentido de que, como tú bien dices, hay cuentos que dices, y luego, o sea, como que no terminó. No, sí terminó. Y si no termina, tú decide cómo va a terminar, porque eso está padrísimo, que leas algo y no te resuelvan todo el acertijo, como cuando lees una novela, ¿sí? Y está separada por capítulos, y entonces todo se va desarrollando, y aunque te tardes, no sé, 2 meses en leerlo, pero todo quedó desmenuzado. En un cuento no, en un cuento das todo, das ese tiro directo para que el lector se enganche y continúe leyendo tus otros cuentos, que como en este caso tienen mucho que ver con mostrar una realidad, sí, una realidad bastante difícil, bastante complicada, pero tampoco piensen que es un libro de pura tragedia, ¿no? Es un libro donde se muestra a personajes sí viviendo cosas muy complejas en la vida, pero teniendo recursos bien interesantes. O sea, hay un cuento que, a ver si al ratito leo, que se llama Perversa, de una persona con discapacidad que se enamora del Piedra, y el Piedra es un criminal que ama a Lupita, que es una bailarina. Entonces, Perversa va y mata a Lupita en favor de que el Piedra se enamore de ella. Hay veces que jamás nos imaginamos que una persona con discapacidad va a tener esta motivación y que se va a enamorar de un criminal, ¿no? Entonces, creo que era necesario contar esas historias que no volteamos a ver, que ahí están, y que aunque a veces las hacemos a un lado, están para reflejarnos algo también padre de los humanos y de la sociedad. Sí, de hecho, ese trato que tienes con tus personajes, todos involucrados en las historias, me encantó. O sea, no sueltas como dejarlos caer en suavecito, lo que tengan que pasar, pasa. Y es algo que me gustó mucho. De hecho, bueno, no lo comentamos, pero bueno, sí lo comentamos, es de los talleres de el ex señor Violencia, ahora David López. Sí. Tu editor, tu revisor es Quetzal. Es Quetzal. Ha hecho muy buenos trabajos. Aquí tuve la oportunidad de recibir algunos títulos de la editorial Bocho Amarillo. Y entonces siempre me equivoco, le pongo V por V o al revés, porque estoy muy acostumbrado al 88. Pero bueno, pero son diferentes, las historias, los desarrollos, cada uno de ustedes ya pone su estilo. Después de Humberto, Las pequeñas dosis. de las pequeñas dosis, lo presentamos aquí y tiene una historia bastante extraña. Creo que después de eso ya pocas cosas me sorprenden. Sin embargo, me gusta mucho cómo conectas algunas historias con otras. Entonces, justamente ahora que mencionas que cada cuento cierra, pero cuando lo vuelves a abrir, vuelve a funcionar, me gustaría más o menos en tu experiencia nos platiques cómo logras abrir otra vez la caja y volverla a cerrar. Se parece fácil, pero es justamente un reflejo del taller y de la expertise. Pero eso me gustó mucho de tu libro. Sí, hay historias que se conectan. Tengo cuentos, por ejemplo, de 4 renglones. Sí. Sí. Y en los cuentos más cortos, porque después de que hice Eros y Tánatos, empecé a querer hacer cuentos de despedida. Entonces yo quería hacer un libro que se llamara 100 despedidas.
Sí, un mismo hecho, que era la despedida de una pareja, lo iba yo a ejemplificar 100 veces de distinta manera. Me quedé en la despedida número 5, ¿no? Ya después de ahí dije, es mucho drama, vamos a hacer otra cosa. Y de ahí salieron 2 personajes bien entrañables que seguramente en algún punto van a ser parte de alguna otra antología de cuentos, que se llama Vicenta y Jacinto, ¿sí? Jamás he dicho por qué se llaman así esos personajes, pero tiene todo un sentido que es muy del escritor. Y sí, ¿cómo se conectan esas historias? Bueno, es que tienes que hacer todo el redondeo y la visión del personaje. Vicenta, si ustedes leen varios de los cuentos donde ella aparece, tiene un estereotipo muy específico, donde uno la puede ubicar como una mujer que no es la más linda, pero que finalmente siempre atrae a los hombres por otras cosas que no es lo exterior, que no caben esos estereotipos de belleza, y que Jacinto va a ser ese hombre, a veces con algunos tintes de depresión, sí, pero que siempre va a estar enamorado de ella, aunque haya otras miles de mujeres en su vida. Entonces van a tener una relación donde no es una relación tóxica, no nos metemos con eso, sino es una relación donde la vida, el destino, de pronto los encuentra y los desencuentra, porque al final así es la vida, ¿sí? Todo empieza, todo termina, en todo hay ciclos, pero hay ciclos que parecen no terminar a lo largo de nuestras vidas, y esta es la historia de Vicenta y de Jacinto, ¿no? Hay infinidad de cuentos, uno puede ver desde una fiesta en la que él se encuentra con la amiga de Vicenta, se llama Tertulia de Jueves, ese cuento es un cuento muy erótico, y luego uno ve cuentos donde atropellan a Vicenta, pero uno ya no sabe si al final murió o no murió. Sí, y después hay otro cuento donde Vicenta le llama a Jacinto 12 años después de que terminaron, porque un día cree que no tuvieron un final a la altura del amor que tuvieron, ¿no? Entonces, a veces conectar todo esto es como generar un poquito hasta de angustia en el lector, porque es, ¿y qué pasó antes? ¿Y por qué? Y así, ¿no? Y cuando he llegado a presentar el libro y leerlo, sí ha habido personas que me dicen, oye, escribe la historia completa, ¿sí? Porque se queda uno a medias y no sabe uno qué pasa con Vicenta y con Jacinto. Entonces, ¿cómo es conectarlo? Bueno, pues hacer el redondeo completo de los personajes y ir imaginando cuáles son las circunstancias que los hacen encontrarse y desencontrarse. Buena respuesta. ¿Te parece si seleccionamos un texto para leer un fragmento, o si no está tan extenso, completo? Y en lo que lo encuentras, me gustaría saber si el público presente tiene alguna pregunta o comentario. Yo tengo otra pregunta. Tu nombre y la pregunta, porque la gente Soy que está ahí... Liliana. Tu nombre, tu edad, tu teléfono. Adelante. Soy Liliana. Gracias, sí, adelante. Basti, ¿tus personajes son reales entonces? ¿Son sacados de una realidad nada más que después con historias de cuento? No, ¿Existen? por ejemplo, Vicenta y Jacinto no existen. Sí, lo voy a... Solo voy a decir el nombre de Vicenta, porque nunca lo había dicho, pero bueno, Lili ya me está obligando. Vicenta no es un nombre común para mujer, No. ¿sí? Muchas veces los escritores, ya sean novelas, en cuentos, o sea, nuestros personajes, desenmascaramos cosas de nuestra propia vida. Hace años, yo tenía 18 años, o sea, hace ya un buen, fui a visitar a mi abuela a otro país, y mi abuela en ese momento como de 60 años, ¿no? Y me di cuenta que tenía novio, ¿sí? Entonces me pareció muy choqueante, porque un día de pronto solo un vato abrió la puerta del departamento y pues la abrió, ¿no? Entonces le preguntó a mi abuela, no se me ocurrió cómo preguntarle, le dije, abuela, ¿ese señor es su novio? Sí. Y mi abuela se rió y me dijo, pues sí, sí es mi novio. Y yo súper sorprendida, ¿no? Mi abuela tenía novio. Entonces le pregunto, oiga, ¿y desde cuándo? ¿O qué? O explíqueme, ¿no? Entonces me dice que tenían más de 30 años de ser novios, ¿no? Y yo no sabía. Entonces ese impacto que me costaba como digerir, dije, esta es la única manera en la que yo puedo digerirlo emocionalmente. Y dije, va a haber una mujer que se va a llamar Vicenta, ¿sí? A la que yo voy a decidir cómo vive esa vida.
no en honor al novio de mi abuelita, o sea, como digestión de ese impacto emocional que tuve. Entonces van a decir, qué loca que hayas conectado eso con el nombre de tu personaje mujer. Pues sí está loco, pero nunca he visto un escritor o un escritor que se acuerde, porque no podía escribir. Oh. Ahí sí contesté. Sí. Sí, bueno. Okay. Gracias, Basti. Entonces, ¿otra? Vamos a ver. Sí, bueno, voy a leer justo un pequeño cuento de Vicenta y de Jacinto. Se llama Casorio, parte 2. La Vicenta tenía todo listo para el casorio, menos la ilusión del amor. Estaba instalada en la melancolía como castigo por perder a Jacinto. Lo tenía encarcelado en el alma, pero perdido en la vida. Su cabello, siempre despeinado, reflejaba algo de la rebeldía que le alborotaba el pensamiento. Esta vez intentó peinarlo, pues creía que así podría declararle su ausencia de amor a Manuel. Y esperaba que él lo entendiera, pudiendo entonces cancelar la boda venidera. Después de un largo baño, contempló su cuerpo desnudo, sus senos pequeños aún húmedos y su vientre blanco y blando reclamaron en silencio las caricias que Jacinto ofreció, lleno de deseo, aquella primera vez. El acto sexual es naturalmente el mismo cada vez y con cada cual. Pensaba que lo único que lo hizo diferente esa ocasión fue la esencia de ir más allá del propio deseo. Sintió que todo a su alrededor desaparecía e incluso hubiera soñado morir en ese mismo instante como final contradictorio al inicio de amarlo. Pero eso no sucedió, puesto que la vida no es un cuento y la tragedia de vivir se posa de manera tan real y cruda que aquí estaba, recordando la primera vez con Jacinto, a punto de casarse con Manuel. Despeinó su cabello al igual que su espíritu, siendo por lo menos fiel a algo, y salió al encuentro de su prometido. En su mente se repetía con fuerza y de manera ruidosa aquello que leyó de Neruda. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. 4 cuadras después, yendo y viniendo de la fantasía a lo real, lo último que se escuchó fue el rechinido de las llantas de un auto ayudándola a morir. Si quieren aplaudir, se puede decir. Los aplausos. Horizonte Corazón está bien. Justo hubo algo. No sé si quieres comentar algo más sobre esta lectura o voy a lo próximo. Bueno, de esta lectura es de Vicenta y de Jacinto, los personajes que se repiten. En este cuento, pues queda un poco ahí al descubierto que muere Vicenta, ¿no? Pero después la encontramos en algunos otros cuentos y da mucha fe el cuento de cómo sentía Vicenta. ¿Sí? No nada más es describir una situación y listo. Uno se puede a veces identificar con el personaje, aunque no estés viviendo lo mismo. Decir, pues qué gacho, ¿no? Que se fuera a casar sin amor, o sea, ¿qué onda? ¿Sí? Y vives lo que ella está viviendo, aunque sea un ratito. No todo lo que leemos nos tenemos que identificar porque lo estamos viviendo, pero sí porque somos humanos y sabemos en general acercarnos a esos sentimientos. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas de eso, hay algo que siento, dime si me equivoco, pero al menos yo como lector sentí que faltó, al menos un elemento gráfico. Si bien las historias son completas y complejas y se construyen totalmente, no sé si es intencional que no tengamos más gráficos dentro del texto. Creo que lo hubieran enriquecido, tal vez no. Pero dime si me equivoco o iba a ver o está hecho para no tener gráficos o gráficos. Estaba diseñado, sí, para no tener gráficos, ¿no? Pero este es un comentario que me han hecho varias personas, porque sí hay toda ahorita una corriente donde hay una escritura muy real, sí, que siempre está acompañada de gráficos.
Creo que sería padre aventurarme al respecto, pero cuando pones gráficos, también tu texto no puede ser tan amplio. Y entonces, como lo decía ahorita, yo no solo describo situaciones, también hablo de lo que los personajes viven internamente. Entonces, a veces tenemos una situación, pero que es vivida por los mundos internos de quien lo está viviendo de forma completamente opuesta. Entonces, pues es complicado a veces plasmar en imágenes lo que se vive en el fuero interno, ¿sí? Quedaría un poco corto, por así decirlo. Ya. Ok, sí, me queda claro. Y también me queda claro ese hecho que dijiste que para no subestimar al lector como lector, tampoco lleva una estructura o un orden, bueno, divisiones. Pero pudiera verlas, o sea, en algún momento dijiste, quizá esta sección le voy a llamar así, esta otra la voy a llamar así, o no como tal un ejercicio durante la creación del texto. Bueno, lo que en verdad sucedió es que los cuentos decidimos por yo ser como, lo voy a decir tal cual, una escritora principiante, que fueran apareciendo conforme fueron apareciendo realmente, ¿no? Entonces, creo que era muy válido, creo que yo sentí que era justo para cada uno de los cuentos, ¿sí? Y así fue, realmente no pensamos en separarlo como por secciones o, por ejemplo, poner en una primera parte despedidas de Vicenta y Jacinto o poner después, tengo algunos cuentos que tienen que ver con algunas filias, ¿sí? Y tampoco van juntos, o sea, realmente están en el orden en el que fueron creados. Va. No quiero que lo veas como una crítica. No, está padrísimo, está bien. Son perspectivas que como lector genuinamente a veces me hago y que no quiero perder la oportunidad de que estás aquí ahorita me digas tipo así o no fue así. Entonces, va. Tengo curiosidad, ¿hay forma de leer otro pedacito? Sí, incluso les voy a leer, por ¿Vamos ejemplo, directo? el de Casorio, parte 1. Ah, ya. ¿Sí? La Vicenta se casará este sábado, sin amor. Se casará con el hombre que le dio tanta vida que hoy ya no queda nada. Ella siente náuseas provocadas por el futuro. El pasado no pudo triunfar. Jacinto huyó hace tanto tiempo que no recuerda exactamente cuándo. No huyó de ella ni de nadie. Incluso le pidió irse con él. Vicenta, muy embrutecida por la vida, no aceptó. Y este sábado se casará sin gota de amor, luciendo un hermoso vestido blanco. Sí. Este es Casorio 1. Hay una pregunta que, hay una pregunta que no hice al principio, pero me doy la libertad de hacerla ahorita. Nos dijiste, sí, que quizá al momento de plasmar las historias, no piensas en una primera instancia, por supuesto, en el público final. Lo desarrollas, lo creas, va a darle forma, etc. Pero consideras que hay un público, ya como producto final, hay un público meta que tu libro puede llegar a tener mejor recibimiento o que digas, me gustaría que este público específico lea mi libro. Me gustaría que todo el mundo leyera mi libro, ¿no? Y no tanto por decirlo, tienen que leer, sino porque siempre el tipo de preguntas que me estás generando o que surgen en los demás da pauta para que yo también diga, bueno, pues por ahí es mi sentido creativo o moverlo a otro lado. Pero creo que en general el libro ha tenido mayor impacto en, así que gente como de mi generación, ¿no? Entre 35 y 50 años es el impacto que ha tenido que la gente se acerca y me dice, oye, tu manera de escribir está directa, está profunda, porque los jóvenes, y me he topado como 4 veces con eso, me dicen, Basti, ¿por qué escribes cosas del mundo si están feas? O sea, quisiéramos que escribieras cosas bonitas.
¿sí? Es como que los jóvenes a veces son más sensibles en esa parte. Y como mi abuela les decía, ella sí me dijo, pues mucha maldición. Sí, no. O mi mamá, por ejemplo, que me dijo, ay, no, yo a veces me quedo muy mal con tus cuentos, ¿sí? Siento cosas. Y yo digo, padrísimo. No se lo dije a ella, ya me está escuchando, ¿no? Pero padrísimo, porque el arte, cualquier tipo de arte, es eso, hacer y provocar algo más allá de lo evidente. Y lo vuelvo a repetir, en el teatro, por ejemplo, el arte está sucediendo en inmediato, ¿sí? Entonces es una cuestión ahí de principio de placer, lo veo y me gusta y retribuyo al actor, ¿no? En el cine también es digerido, pero en la literatura no. En la literatura, tú le das esa libertad al lector y puede interpretar una Vicenta feísima o a la Vicenta que cada quien quiera, del color que quiera, ¿sí? Y que te haga sentir algo, pues está padrísimo, ¿no? Para mí, la literatura tiene la capacidad de traspasar la barrera de prejuicios, ¿sí? Y te hace que la imaginación tenga de verdad un espacio infinito. Ya. Sí, porque me quedé pensando justo en la temática, pero si bien es cierto, las temáticas están ahí, ¿verdad? A veces una nota, una noticia del periódico no se tienta el corazón en decir las cosas, ¿verdad? Van a llegar a quien tenga que llegar. Más bien aquí tendría que ver con la forma en que se tratan los temas, que como ya lo dijimos, está muy bien lograda, está necesario lo que tiene que decirse. Entonces yo sí pensaba como que si estábamos hablando de un público preuniversitario, podría recibirlo bien, pero a la vez, sí, coincido. Creo que un público de más de 30 lo disfrutaría como a plenitud, considerando algunos aspectos que a mí me encantan. Pero Es bueno. que tú entras dentro de ese rango, ¿verdad? Por eso. Entonces, sí, creo que por eso coincidí y me llevé muy grata sorpresa al leer tus cuentos. Que yo estoy seguro que los había leído antes, me imagino que David me vendió el libro hace un tiempo. ¿Cuánto tiene el libro? El libro salió en el 2019. Porque ahora que lo releí, yo la vi, estoy donde estaba. Y entonces me brincaban muchos temas, pero la pregunta es la relectura. Me parece bien interesante cuando regresas a un texto que quizá ya estabas en otro tema y regresas a él y encuentras cosas que no te no te acordabas que estaban ahí. Por eso usé hace rato ese término de la caja, ¿no? Abrir esa caja y sacar cosas nuevas y poderla volver a cerrar y que calce, me pareció bien interesante. Entonces, a propósito de uno como lector y encuentra cosas nuevas dentro de la caja, quiero saber si tú como escritora de repente dejas pistas para que el lector se encuentre o es mera coincidencia. Yo creo que es una coincidencia, porque de verdad yo insisto en esta parte, difícilmente un escritor piensa en el lector y no es una cuestión como egoísta, pero es que en primer momento tiene que hacerte sentir cosas a ti, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento, perdón, en el libro que se llama, por ahí si tienen oportunidad de leerlo, se llama Resurrección. Y ese cuento nace de un día que era un sábado, y yo estaba vistiéndome para ir al consultorio, y escuché en el radio que decían, hoy hace muchísimo aire, ¿no? Entonces, tengan cuidado en ir a los parques, y no sé qué, yo dije, qué exagerado, ¿no? Ni que se les fuera a caer un árbol encima, ni que el aire estuviera como un huracán. Pues bueno, me fui al consultorio, un paciente me cancela, y me fui a Tequis cuando todavía se podía fumar, ¿no? Ahora ya somos como sarnosos que no podemos fumar en ningún lado. Y entonces estaba en una banquita en Tequis fumando, ¿sí? Y sí, hacía bastante aire. Entonces tengo ese recuerdo no es cierto, todavía no fumaba, iba a prender el cigarro apenas, ¿sí? Y esa es como mi última escena, y como dicen 3 doritos después, me acuerdo de mí tirada en el suelo, y sintiendo la cara mojada. ¿Sí? Entonces me levanto, ¿no? Y me toco y sangre. La frente es muy escandalosa
no entendía qué me había pasado, ¿no? Yo dije, Diosito, ¿eres tú? ¿Dónde estás, no? Y no estaba muerta, ¿no? Aquí estoy, pero me había caído una rama de un árbol y no me cayó tan fuerte, pero sí me tumbó un ratito y me abrió aquí. Sí, entonces yo estaba como el hijo del perro aguayo después de una lucha, sí, toda ensangrentada. Y ya después de que estaba en mi casa, y, pues analizando todo lo que me había pasado, fue cuando nace este cuento de resurrección, sí. Y ya después cuando lo leí yo sola un año después, y es un cuento que, híjole, no habla nada de lo de la rama ni nada, ¿no? Pero es un cuento como bien feminista, pero bien feminista padrísimo. Bueno, a mí me encantó, ¿no? Donde habla de la fuerza que tiene una mujer como para sobreponerse, para levantarse a las circunstancias y de resurgir, que creo que lo tiene como en su génesis, ¿no? Entonces dije, qué padre que surjan cuentos de situaciones como tan chuscas porque no me morí, que me pasaron. Y no es como que deje pistas al lector en general. O sea, a veces uno plasma sí lo que vives, pero de una manera completamente ficticia, ¿no? Ya, sí me quedé pensando en eso, porque si luego, si no se cae el árbol mínimo la tía, ya, pues qué bueno que no. No, sí crean en las noticias, ya desde ese día. Pues, A veces no exageran. o no fumen. Ok. Sí, de hecho, tengo curiosidad de tu portada. Sí, también empecé por ahí, porque siempre empiezo por el principio, y voy portada y dice, platícanos esta portada, ¿quién te la hizo? Esta portada, ay, se me olvida el nombre de la chica, perdón. Es aquí está, principio. Que de verdad es una gran Leticia Sweet, ¿sí? Ella, hizo la fotografía y hace el diseño de todos los libros de Bocho Amarillo. Estábamos entre 3 fotografías, 2 tomadas por mí y que esta no es tomada por mí, ni soy yo, ¿eh? Siempre me preguntan que si soy yo, ojalá tuviera estas piernas, o sea, no, ¿sí? No, yo saldría aquí así como una monita, entonces, no. Y se escogió esta porque yo le decía a David, ¿sabes qué? Ya con que sea escritor es suficiente, o sea, pues la neta es que mi chamba no es ni sacar fotos ni nada, y no creo que vaya y alguien más tiene que ponerle el rol creativo. Entonces, Leti tuvo que leer el libro para entonces llevar como a un concepto lo que iba a hacer. Y hay un cuento que yo creo que se basó en ese para la portada, donde habla de alguien que se fue, que tenía que irse de su hogar y cómo vive el escaparse, ¿no? Entonces, yo veo esta portada y pienso en ese cuento. Entonces, creo que sí la eligió. Va. Creo que tengo que describir la imagen para quienes no tienen el libro en las manos. Es una mujer. Sí, una chica. Sentada en una maleta y fumando un cigarrillo y con la cajetilla en la mano. Entonces sí, sí conecté un poquito. Y me pareció bien interesante esta portada porque se había al principio me hizo clic. Yo recuerdo que cuando lo vi por primera vez no me llamó la atención. Fue hasta que leí el libro por segunda vez que me agrada y quería preguntarte eso. ¿Has tenido más comentarios sobre la portada? Sobre la portada me han dicho algunos, cuando fui a un encuentro de escritores en Zacatecas, me decían que por qué no había puesto alguna cuestión más sobria y como la imagen de un perro, ¿no? Porque mi libro se llama Los perros no tienen piedad, pero cuando lean el cuento se van a dar cuenta que únicamente los perros no tienen piedad, es una frase. El cuento de los perros no tienen piedad es un cuento que lo voy a describir como lo describen los demás y luego la mía. Es un cuento de caníbales, de 2 caníbales homosexuales, ¿sí? Uno en la cárcel y otro no en la cárcel. Ese es el cuento para la generalidad. Para mí es un cuento de amor. Es un cuento de amor más allá de que eran caníbales y más allá de que era una situación entre el mismo sexo, ¿no? Y
uno de estos caníbales dice que no le gustaba comer la carne cruda humana y entonces le echaba a los perros, que esto es un caso real de el caníbal de la Narvarte, que al final termina suicidándose en el penal de México, pero él decía que les aventaba la carne cruda a los perros, y así lo dijo él en una noticia, en una entrevista, porque los perros no tienen piedad, ¿sí? Se comen todo, ¿sí? Entonces, por eso el título de ese cuento, porque realmente, ¿quiénes no tienen piedad? Si los que están diseñados para sentirla cometen este tipo de atrocidades, ¿no? Los perros no la tienen porque no están diseñados para eso. Entonces, por eso se llamó así el cuento. Y este libro estaba pensado entre dos títulos, les quiero decir, el de Tertulias de Jueves, ¿sí? Que a David le encanta ese cuento, yo creo que porque es un cuento erótico, ¿sí? Y Los perros no tienen piedad. Y para mí, el trabajo de la escritura se había representado en ese cuento justamente, porque como les dije, me llevé 5 horas seguidas haciéndolo y fue como corte y queda antes de un trabajo de investigación, de todo lo que conllevaba la historia de este caníbal. Entonces dije, sí, el otro cuento está padre, está gracioso, pero para mi trabajo en cuestión de escritura, el de los perros es el cuento que requería más trabajo. Sí, bueno, y respeto mucho las decisiones creativas de David, por supuesto, pero sí creo que el cuento que da nombre a una antología siempre va a ser como el estigma, tu avatar frente a aquellos que agarran la antología y ven el nombre del libro, el nombre del cuento, y van directamente a ese fragmento para ver de qué va y si vale la pena. Entonces, comenzar con tertulias puede funcionar, pero creo que comenzar con el de los perros tiene más fuerza y aparte el título es muy fuerte. Entonces, se me hace una buena elección. Ok, ya hice muchas preguntas. ¿Yo hay preguntas aquí? ¿Vamos bien? ¿En línea hay preguntas, Rafa? No. Comentarios, chismes, reclamos. ¿Te parece si tomamos otro texto? Sí, sí, sí. A ver si en lo que lo eliges hay algún comentario. No. Ok, este no es de Vicenta, ¿eh? Ok. Son 38 cuentos en total, todos me gustan por una razón específica, pero fue en el que yo me inicio a escribir cosas que no gustan a las personas, cosas que queremos poner de lado, ¿no? Y lo único que les puedo decir es que un personaje que está aquí, que es el Piedra, sí existe. Es un personaje súper famoso en la cárcel, ha estado 12 veces ahí, ¿sí? La última que estuvo ahí ya no va a salir, pero sí es un personaje que existe, nada más existe, no tiene esta historia, ¿sí? Perversa. Me han dicho fea desde nacencia. Hoy, frente al espejo, veo el apretado vestido negro envolver mis carnes de manera heroica. No me gusta lo que veo. Pocos se detienen a imaginar que detrás de toda esta horrible apariencia hay un corazón. Por ahora, tengo algo más importante que hacer que darme lástima a mí misma. Busco la 9 milímetros con 5 balas que le compré al Piedra, quien es lo más cercano a un amigo que conozco. Dicen que él trae cargando en la conciencia 20 muertos, aunque a mí me parece tan amable y confiable que me es difícil creer que así sea. Es más, él se ofreció a darme una cátedra express de cómo usar el arma, y fue tan prudente que no preguntó para qué la quería. Tengo clavada en la memoria la cara de Laurita. Espero que esté teniendo el mejor de sus días, porque hoy se muere. Mejor dicho, la mato. Lo que pase después no me interesa, a nadie le interesa. ¿Y qué más da si borro a Laurita del mapa? Solo adelantaré el final al que todos estamos destinados. Ella no me conoce y yo de ella solo memoricé lo necesario para no equivocarme llegado el momento. Salgo de casa con mi compañera 9 milímetros bien ajustada entre los calzones y mis carnes. En ningún lugar estará más segura, pues no ha habido nadie que a esta gorda le meta mano. Sé la hora exacta en que sale muy sonriente de ballet, jugándole a la niña bien,
caminando con una gracia que por lo menos a mí me da asco. Saco el arma, codificando todo lo aprendido. Ni siquiera busco esconderme, pues con tanta humanidad se complica. Apunto directito a las piernas. Me gasto 4 balas, nomás dejando una de trofeo. Veo que su sangre la empieza a cubrir ya tirada en el suelo. Cada grito y cada lamento es música para mí. Me siento tan feliz. Sigo avanzando, manejando con ligereza y libertad mi silla de ruedas. Sé que llegaré con el Piedra antes de que la policía sepa que fui yo quien la mató. Y así, sin el distractor de las piernas de Laurita, le declararé mi amor al que carga en la conciencia con casi 20 muertos. Creo que vale la pena, si quieres agregar algo más, porque mi prácticamente última pregunta tenía que ver con este rol o la presencia de los personajes femeninos. Si bien tu obra tiene, desde mi parecer, presencia de ambos, hombres y mujeres dentro de la narrativa y están bien construidos y todos tienen un porqué y para qué, me encantaría escuchar de ti el rol de los personajes femeninos, porque creo que están fuertes y te digo, también tú tienes cuidado con ellos y con ellas, entonces me encantaría escucharte hablar sobre tus personajes femeninos, los que están allá. Bueno, quien ha leído el libro se va a dar cuenta que efectivamente, David, los personajes femeninos en ningún momento son víctimas. Pareciera a veces que la situación los pone en este lugar, pero aún en ese lugar se salen de él y hacen cosas como lo que hizo Perversa, ¿no? Donde pues no importaba el castigo que iba a tener, ella tenía un objetivo y lo cumplió más allá de lo establecido. Cualquier personaje femenino que ustedes se encuentren aquí toma las riendas de su destino y se encara la vida y se encara incluso muchas veces van a encontrar en el libro a las mujeres de este cuento rebelándose incluso contra Dios, ¿sí? O como quiero decir, contra el creador. ¿Por qué? Porque hablan de la injusticia que a veces se puso en el mundo y que nos postra en lugares no cómodos como género. Entonces, estos personajes lo van a cuestionar, se van a rebelar y van a tomar las riendas de su vida. Así se muestran los personajes femeninos. Sí. Bueno, Basti, pues mira, quiero comentarte que uno de tus libros se va a quedar aquí en la biblioteca de Ciencias Biomédicas para que pues las y los alumnos puedan leerlo aquí mismo, pedirlo prestado y llevárselo a su casa, pero salvo que haya más comentarios, me gustaría que nos platiques, uno, ¿dónde se puede poner en contacto contigo para conseguir tus libros? O si surge alguna pregunta, pues se puede responder, sería genial. Pero sobre todo, ¿dónde pueden adquirir tus libros? Y si tienes costo, adelante, para que las personas que les interese el libro, ya sea que lo compren o que lo vengan aquí a pedir prestado o lo lean en los recesos. Ok. Bueno, antes de decir dónde está el libro, Sí. El cuento que les decía de Resurrección, de Mi Rama, creo que si ustedes quisieran quedarse con, bueno, dinos en 3 frases cómo se resume tu libro, este es un texto que sale de ese cuento, ¿sí? Y dice así: con movimientos torpes y contundentes se levantó con las mismas ideas del mundo, con la misma cólera femenina de cada segundo. Se llamaba Eros y seguiría mofándose del destino porque no creía en la jodida espera de morir. Entonces creo que mi libro habla de esto, habla de una mujer que es Eros. Eros significa vida y al final eso somos las mujeres. ¿Dónde se consigue mi libro? Bueno, se consigue en la página de Facebook de Bocho Amarillo, Editorial Bocho Amarillo, ahí lo piden y creo, no estoy tan segura que cuesta 120 pesos.
porque ya todo subió, entonces cuesta 120 pesos. Pero me parece un precio bastante accesible. Y pues creo que es todo. Cómprenlo si tienen oportunidad y pues creo que sería todo. ¿Hay preguntas? Ayer. Tu nombre Primero y quiero la felicitar. Yo soy la señora Inés. Hola. Mucho gusto. Te admiro mucho por ser quien eres y cómo te decidiste a escribir los libros. Y yo llegué un poquito tarde porque no sabía dónde quedaba aquí. Llegué a tiempo, pero no sabía dónde quedaba. Y no sé si me perdí de qué fue lo que te inspiró a escribir. O sea, porque hay mucha gente que leemos mucho, pero no nos animamos a escribir. Y a ti que te inspiró a decir, yo quiero escribir. Bueno, lo dije de otra manera, pero ya sí me voy más profundo porque ahorita ya estamos más inspirados. Creo que siempre desde niña, desde muy chiquita, he tenido una necesidad de no ser injusta ante nada y ante nadie. Y me acuerdo de una anécdota que cuenta mi madre, que una vez vimos un niño en una silla de ruedas y yo le decía que ¿por qué él y no yo? Sí, o sea, entonces de ahí tenía yo este sentido de injusticia y creo que realmente muy desde las entrañas de ahí nace el que yo escriba, porque es darle justicia a los personajes, ¿no? No solo ver una realidad, oír y decir, qué terrible, sí, pobrecito, no, es darle toda una historia y darle un trasfondo que la gente pueda quedarse con él y reflexionar. Entonces creo que era justo hacerlo y viene de que tengo un sentido de injusticia. Y eso te animó. Sí, sí, creo que sí. Desde niña a escribir. No, pero desde niña leía, les comentaba que me pusieron en un estudio bíblico desde los 5 años, y entonces, bueno, pues, la Biblia, la verdad, para mí es el libro de ciencia ficción por excelencia, ¿no? Y entonces, ahí la imaginación voló, la imaginación me dio a comprender que puedes crear 1000 mundos con eso, y que te pueden hacer sentir cosas. Entonces creo que empieza desde que soy lectora y siento, y entonces a partir de ahí se genera esta necesidad de en algún momento yo hacerlo. Déjame agregar algo más. Gracias. No se preocupen, la grabación va a quedar en la página de videoconferencia. Centro de Información. En el de Centro de Información en Ciencias Biomédicas de la OASLP. Y si nos dan permiso, por supuesto, Basti, la voz que se escuche, ¿no? De compartir más adelante el video por YouTube, Ya, sí. para que las personas que pues no tienen Facebook o no les gusta Facebook, lo puedan ver a través del canal de YouTube, en letras vivas, para que, bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿comentarios, preguntas? Yo tengo otra pregunta. Adelante. Ahora que sigue, ¿vas a seguir extra mi pregunta de cierre. más cuentos? Sí, ¿Ya tienes? sí, tengo varios cuentos. Me ha costado mucho trabajo seguir escribiendo. La verdad es que cuando estaba en el penal, pues era una fábrica de historias, ¿no? Hoy estoy nada más en mi consulta privada, que me lleva muchísimo tiempo, más otra de mis grandes pasiones, que es ser mamá. Entonces, se complica, pero sí he escrito cuentos. El último que tengo es un cuento muy estructurado, es un cuento largo, incluso es un cuento segmentado en 3 partes, que ahorita está concursando, a ver si puede ser seleccionado para la antología de escritoras potosinas, y se llama Como sacar a pasear a un gato, que hasta cuando lo envié me puse a pensar, dije, qué curioso, Los perros no tienen piedad, y otro que mandé es Como sacar a pasear un gato, ¿no? Entonces, pues sí, sigo escribiendo, no tanto como yo quisiera, pero seguramente el año que entra, pues va a haber otro libro de cuentos. De hecho, justamente iba a empezar esa pregunta con la palabra spoiler, pensando en qué viene después. ¿Has pensado en escribir no solo cuentos, sino también novela o poesía? Tengo algunas poesías, pero no sé si tú lo sabes, pero en el mundo de los escritores hay niveles, y el nivel de los
poetas es hasta acá abajo, ¿no? Ya son los más borrachos y los más así. Todavía no quiero estar en ese nivel. Y las poesías las guardo muy para mí, pero tengo la idea, junto con David, de una novela en relación a cuando alguien desaparece y toda la historia que puede haber ahí. Pero por mi mismo TDA, creo que a mí los cuentos me favorecen, ¿sí? Me cuesta trabajo pensar en algo tan largo y darle estructura a algo tan largo, ¿no? A mí me viene bien ese tiro a la cabeza. De acuerdo. Bueno, ¿hay más preguntas, Rob? No. De acuerdo, pues Basti, aprovecho. No nos conocíamos, hoy tuve el gusto, de verdad, gracias por la confianza, por platicarnos todo esto, de verdad, a veces parece sencillo, pero sacar todo esto que viene detrás de un libro o de ti como persona, escritor, y que te van a conocer y que espero que a muchas personas les llame la atención con lo que platicamos, conocer tu obra. Entonces, no me queda más que agradecerte y espero pues pronto poder tener noticias de lo que vaya sacando y compartirlo con todo gusto. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por la presencia de las personas que están aquí. En general son mi familia, ¿no? Los tuve que invitar a cenar para que me quisieran acompañarme. Entonces, muchas gracias. Y bueno, a quien nos está viendo, también agradecerles el tiempo que se están dando para invertir en ustedes mismos, en la cultura, y que lo sigan haciendo en cualquier oportunidad. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Bueno, no te vayas sin firmar un libro para la biblioteca y uno para mí, que tengo mi colección de escritores potosinos y algunos no potosinos, pero que nos acompañan en este espacio, y va a ser un gusto también que tu libro forme parte de esta y de la bibliotequita que tengo en casa. Gracias, Basti. Gracias para ustedes. Yo creo que se van a dar un autoaplauso. Gracias. Y comprometo una vez más, el libro se llama Los perros no tienen piedad, de la autora Basti Santoyo. Bueno, nunca el segundo apellido. Pilar. Pero bueno, ahí está. Espero que les guste muchísimo y nos vemos pronto. Gracias y nos despedimos de las redes sociales. Y hasta pronto. Gracias a Lupita Rivera por el espacio en el Centro de Información en Ciencias Médicas. Nos vemos en un mes.